En los confines más remotos de la conciencia humana, donde la razón se encuentra con el misterio y donde los dogmas más arraigados comienzan a temblar ante la luz implacable de la verdad, se alza una pregunta que ha perseguido a nuestra especie desde el momento mismo en que alzamos la mirada hacia las estrellas y nos preguntamos de dónde venimos. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad sobre su propio origen? ¿Qué fuerzas poderosas han conspirado durante milenios para mantener oculta la verdadera naturaleza de nuestro ser? Mientras tú, querido observador de esta reflexión, te encuentras ahí donde estés, en este momento preciso del tiempo, quizás en una ciudad bulliciosa de México a las 9 de la noche, o tal vez en un pueblo tranquilo de Argentina donde el reloj marca las 10, o acaso en España donde ya avanza la madrugada, te invito a que escribas en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas, qué hora. Marca tu reloj en este instante y si sientes que estas palabras resuenan en tu alma, compártelas con ese amigo cercano que sabes que también busca respuestas, con el deseo de que las bendiciones lleguen a su familia como lluvia que fertiliza la tierra seca del conocimiento. La historia que estamos a punto de develar no es una más entre las tantas que se cuentan en los pasillos académicos o en los púlpitos sagrados. Es la historia de una conspiración silenciosa, una confabulación que ha durado siglos, tejida con hilos invisibles entre las instituciones que proclaman poseer la verdad absoluta. ¿No es acaso extraño que tanto la ciencia como la religión, dos fuerzas aparentemente opuestas, coincidan en ciertos silencios? ¿Por qué ambas evaden ciertas preguntas fundamentales sobre el origen humano con la misma vehemencia con que un niño evita la mirada inquisitiva de su madre cuando ha roto algo valioso? Existe un momento en la historia de cada civilización cuando las verdades establecidas comienzan a agrietarse como un muro antiguo bajo la presión implacable del tiempo y el cuestionamiento. Ese momento ha llegado para nosotros. En los laboratorios más avanzados del mundo, los científicos se encuentran con anomalías que no pueden explicar usando los paradigmas actuales. En los archivos más secretos del Vaticano, documentos milenarios guardan secretos que contradicen las enseñanzas públicas. Y en las mentes más brillantes de nuestra época, surge una comprensión perturbadora. Lo que nos han contado sobre nuestro origen no es solo incompleto, es deliberadamente distorsionado. ¿Qué significa realmente ser humano? Esta pregunta, aparentemente simple, encierra en su seno una complejidad que ha eludido tanto a los más grandes pensadores como a los más devotos creyentes. La humanidad se encuentra suspendida entre dos narrativas igualmente insatisfactorias. Por un lado, la explicación materialista que reduce nuestro ser a una casualidad cósmica, un accidente químico sin propósito ni trascendencia. Y por el otro, la narrativa religiosa que nos presenta como creaciones especiales de una divinidad, pero siempre bajo la condición de una obediencia ciega y una fe que no debe ser cuestionada. Pero, ¿qué pasaría si ambas narrativas fueran cortinas de humo, diseñadas para ocultar una verdad más profunda y perturbadora? ¿Qué pasaría si el origen real del ser humano fuera tan extraordinario que tanto la ciencia como la religión institucional se hubieran puesto de acuerdo tácitamente para mantenerlo en secreto? No es paranoia lo que nos lleva a hacer estas preguntas, sino la observación cuidadosa de los patrones de silenciamiento que se repiten una y otra vez cuando se toca este tema fundamental. La arqueología oficial nos presenta una línea evolutiva limpia y ordenada, pero los hallazgos que no encajan en esta narrativa son sistemáticamente ignorados, desacreditados o simplemente no financiados para su investigación. ¿Por qué se encontraron herramientas sofisticadas en estratos geológicos que preceden por millones de años a la supuesta aparición del Homo sapiens?
¿Por qué las dataciones de carbono que contradicen la cronología oficial son descartadas sin mayor explicación? ¿No será que la ciencia, esa institución que se precia de su objetividad, también tiene sus propios dogmas intocables? Y la religión, por su parte, nos habla de una creación divina, pero ¿por qué los textos más antiguos, aquellos que precedieron a las versiones oficiales de las Escrituras, contienen relatos tan diferentes sobre el origen humano? ¿Por qué los textos apócrifos, esos escritos que fueron excluidos del canon oficial, presentan una versión del Génesis que incluye seres de otros mundos, manipulación genética y una intervención directa en la evolución humana que va mucho más allá de la simple creación divina? ¿Qué temen las instituciones religiosas que descubramos en esos textos prohibidos? La verdad es que tanto la ciencia como la religión han construido sus respectivos imperios sobre la base de mantener a la humanidad en un estado de dependencia intelectual y espiritual. La ciencia nos dice que somos demasiado simples para comprender los misterios del cosmos sin su mediación experta, mientras que la religión nos asegura que somos demasiado pecadores para acceder a la verdad divina sin su intercesión sagrada. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos que somos mucho más de lo que ambas instituciones nos han hecho creer? Los registros más antiguos de la humanidad, aquellos que han sobrevivido a las purgas y las hogueras, hablan de un tiempo cuando los humanos poseían capacidades que hoy consideraríamos sobrenaturales. Hablan de una época dorada cuando la comunicación directa con realidades superiores era tan natural como respirar. ¿Qué fue lo que nos hizo perder esas capacidades? ¿Fue realmente una caída espiritual, como sugieren las religiones, o fue algo más deliberado y calculado? Existe evidencia, escondida en los pliegues más oscuros de la historia oficial, de que la humanidad fue sometida a un proceso de dumbing down, un entontecimiento sistemático que redujo nuestras capacidades naturales y nos hizo dependientes de intermediarios para acceder tanto al conocimiento como a lo sagrado. ¿No es sospechoso que todas las grandes civilizaciones antiguas hayan desaparecido justo cuando alcanzaban niveles de conocimiento que rivalizaban o superaban los nuestros? No es extraño que siempre se nos presente la historia como una línea ascendente de progreso, cuando la evidencia sugiere ciclos de auge y destrucción que se repiten con una regularidad inquietante. El miedo, esa emoción primitiva que nubla el juicio y paraliza la voluntad, ha sido el instrumento principal usado por las instituciones de poder para mantener a la humanidad alejada de su verdadero potencial. Nos han enseñado a temer al conocimiento que no viene autorizado por las fuentes oficiales, a temer las preguntas que no tienen respuestas cómodas, a temer la posibilidad de que seamos mucho más poderosos y capaces de lo que nos han hecho creer. ¿Por qué nos aterra tanto la idea de que podríamos ser seres híbridos, resultado de una intervención deliberada por parte de inteligencias superiores? ¿Por qué la sola mención de la posibilidad de que nuestro ADN contenga componentes no terrestres genera tal resistencia tanto en círculos científicos como religiosos? ¿No será porque esta verdad destrozaría los fundamentos mismos sobre los cuales se han construido los sistemas de control que nos gobiernan? La genética moderna ha descubierto que el ser humano posee secuencias de ADN que no tienen equivalente en ninguna otra especie terrestre, secuencias que aparecieron súbitamente en nuestro código genético sin ningún precedente evolutivo claro. Los científicos oficiales explican esto como ADN basura o mutaciones aleatorias, pero ¿no es más lógico pensar que estas secuencias únicas son la evidencia de una intervención deliberada? No es posible que seamos el resultado de un experimento genético realizado por seres cuya tecnología y conocimiento superan ampliamente los nuestros.
Pero esta verdad, aterradora para las instituciones establecidas, no solo pone en cuestión nuestro origen, sino también nuestro destino. Si somos seres híbridos, si llevamos en nuestro ADN el legado de inteligencias superiores, entonces poseemos un potencial latente que apenas hemos comenzado a explorar. ¿Qué pasaría si la humanidad despertara completamente a su verdadera naturaleza? ¿Qué pasaría si recuperáramos las capacidades que fueron suprimidas hace milenios? Las implicaciones son tan vastas que resultan casi imposibles de contemplar sin que la mente se revele ante su magnitud. Si somos más de lo que creemos ser, si nuestro origen es más extraordinario de lo que nos han contado, entonces toda la estructura social, política y espiritual que nos gobierna está construida sobre una mentira fundamental. Y las mentiras, por más elaboradas que sean, por más tiempo que hayan durado, eventualmente colapsan bajo el peso de su propia falsedad. En los círculos más íntimos del poder, tanto secular como religioso, existe una comprensión clara de estas verdades. Los documentos clasificados que nunca verá la luz pública, los archivos secretos que se guardan bajo las más estrictas medidas de seguridad, contienen evidencias que confirmarían nuestras sospechas más profundas sobre el origen extraordinario de la especie humana. ¿Por qué crees que el acceso a ciertos sitios arqueológicos está tan estrictamente controlado? ¿Por qué ciertos hallazgos desaparecen misteriosamente antes de que puedan ser estudiados independientemente? El control de la información sobre nuestro origen es quizás la forma más sofisticada de esclavitud jamás inventada. No necesitan cadenas físicas cuando pueden encadenar la mente con falsas creencias sobre nuestra propia naturaleza. No necesitan muros de prisión cuando pueden construir muros mentales que nos impiden siquiera concebir la posibilidad de que seamos infinitamente más poderosos de lo que creemos. Pero las cadenas mentales, por más fuertes que parezcan, son también las más frágiles. Basta con que una mente despierte completamente para que toda la estructura de control comience a tambalearse. Y ese despertar está comenzando a suceder en todo el planeta. Cada vez más personas sienten en lo profundo de su ser que algo no cuadra en la narrativa oficial, que hay verdades fundamentales que se nos están ocultando, que nuestro potencial real es infinitamente mayor de lo que las instituciones nos han hecho creer. Esta no es la historia de una conspiración externa, sino de una conspiración en la que hemos participado inconscientemente al aceptar sin cuestionamiento las limitaciones que nos han impuesto sobre nuestra propia naturaleza. Es la historia de cómo hemos sido cómplices de nuestro propio entontecimiento al delegar nuestra búsqueda de la verdad en instituciones que tienen un interés directo en mantenernos en la ignorancia. Pero también es la historia de nuestro despertar inevitable. Porque la verdad, como una semilla enterrada en la tierra más dura, eventualmente encuentra la manera de abrirse paso hacia la luz. Y cuando esa verdad sobre nuestro origen extraordinario finalmente emerja completamente, no habrá fuerza en el mundo capaz de detener la transformación radical de la humanidad que seguirá inevitablemente. El momento de la revelación se acerca. Las grietas en la narrativa oficial se están volviendo demasiado evidentes para ignorar. Y nosotros, los buscadores de verdad, somos los precursores de esa transformación que cambiará para siempre la comprensión que la humanidad tiene de sí misma. ¿Estás preparado para descubrir quién eres realmente? ¿Tienes el valor de enfrentar una verdad que destrozará todo lo que creías saber sobre tu propia naturaleza? En el teatro grandioso de la historia humana, donde las máscaras de la ortodoxia han ocultado durante milenios el rostro verdadero de nuestra especie, se está levantando el telón final. Los actores principales de este drama cósmico
Aquellos que han interpretado los roles de guardianes de la verdad comienzan a mostrar las grietas en sus performances perfectamente ensayadas. ¿No es revelador que en la era de mayor acceso a la información, tanto las instituciones científicas como las religiosas se hayan vuelto más dogmáticas y menos tolerantes al cuestionamiento? ¿No sugiere esto que algo fundamental está siendo protegido con una desesperación que bordea el pánico? La ciencia moderna, esa hija bastarda de la filosofía natural que una vez prometió liberar a la humanidad de las cadenas de la superstición, se ha convertido en el más sofisticado sistema de control mental jamás concebido. Sus sumos sacerdotes, vestidos con batas blancas en lugar de sotanas negras, pronuncian sus veredictos con la misma autoridad papal que una vez condenó a Galileo. ¿Qué significa que un paradigma científico se vuelva intocable? ¿No es eso precisamente la definición de dogma religioso trasladada al laboratorio? Pero hay algo aún más perturbador en esta danza macabra entre fe y razón. Ambas instituciones parecen estar protegiendo el mismo secreto fundamental. Cuando un arqueólogo independiente descubre artefactos que no encajan en la cronología oficial, no es solo la comunidad científica la que se moviliza para desacreditarlo. También aparecen voces religiosas advirtiendo sobre los peligros de cuestionar el orden divino establecido. ¿No es extraña esta convergencia de intereses entre supuestos enemigos ideológicos? La respuesta a esta paradoja se encuentra en una comprensión más profunda de lo que realmente está en juego. No se trata simplemente de teorías sobre el pasado. Se trata del futuro mismo de la humanidad y del control sobre su destino. Si los seres humanos descubrieran la verdad sobre su origen híbrido, sobre las capacidades latentes que yacen dormidas en su ADN, sobre el potencial real que fue deliberadamente suprimido, entonces todo el sistema de jerarquías que ha gobernado este mundo durante milenios se desplomaría como un castillo de naipes en una tormenta. Y aquí es donde emerge la figura del herético, del buscador de verdades prohibidas que se atreve a desafiar tanto la autoridad científica como la religiosa. No es un ateo que rechaza lo sagrado, ni es un fundamentalista que rechaza la razón. Es algo mucho más peligroso para el status quo. Es alguien que comprende que tanto la ciencia como la religión institucionalizada son dos caras de la misma moneda de control, y que la verdad real se encuentra más allá de ambas ortodoxias. ¿Qué significa ser herético en una era donde tanto los científicos como los sacerdotes sirven al mismo sistema de poder? Significa reconocer que la herejía más peligrosa no es negar a Dios o negar la ciencia, sino afirmar que los seres humanos poseen una naturaleza divina inherente que no requiere intermediarios para ser actualizada. Es comprender que somos capaces de acceder directamente tanto al conocimiento cósmico como a la experiencia de lo sagrado, sin necesidad de instituciones que medien y controlen esa conexión. Los textos más antiguos de la humanidad, aquellos que sobrevivieron a las hogueras inquisitoriales y a las purgas académicas, hablan consistentemente de un tiempo cuando los humanos poseían capacidades que hoy clasificaríamos como milagrosas. No se refieren a estas capacidades como dones extraordinarios otorgados por fuerzas externas, sino como expresiones naturales de lo que significa ser verdaderamente humano. ¿Por qué esta comprensión fue sistemáticamente erradicada de la conciencia colectiva? La respuesta nos lleva al corazón mismo de la conspiración contra la conciencia humana. Aquellos que descubrieron cómo manipular y controlar las sociedades humanas comprendieron que el mayor peligro para su dominio no venía de ejércitos o revoluciones políticas, sino del despertar de los individuos a su verdadero potencial.
Un ser humano completamente consciente de su naturaleza híbrida, de sus capacidades latentes, de su conexión directa con la inteligencia cósmica, es literalmente inconquistable. Por eso se diseñó un sistema de supresión tan sofisticado que las propias víctimas participan en su implementación. La religión nos enseña que somos pecadores inherentemente limitados que necesitan salvación externa. La ciencia nos enseña que somos accidentes cósmicos insignificantes cuya comprensión del universo debe ser mediada por expertos. Ambas narrativas convergen en el mismo punto: la negación de nuestro poder inherente y la dependencia de autoridades externas. Pero ¿qué sucede cuando alguien comienza a cuestionar ambas ortodoxias simultáneamente? ¿Qué pasa cuando una mente despierta se niega a aceptar las limitaciones impuestas, tanto por la fe ciega como por el materialismo reduccionista? Se convierte en lo que las instituciones de poder más temen: un ser humano libre que ha recordado quién es realmente. Esta remembranza no es un proceso intelectual, sino existencial. No se trata de adquirir más información, sino de remover las capas de condicionamiento que han ocultado nuestra naturaleza verdadera. Es como despertar de un sueño tan profundo que habíamos olvidado que estábamos soñando. Y cuando ese despertar comienza, todo lo que antes parecía sólido y real comienza a revelarse como ilusorio y manipulado. Los guardianes de la ortodoxia, tanto científica como religiosa, reconocen instintivamente la amenaza que representa un individuo verdaderamente despierto. No pueden tolerarlo porque su sola existencia desmiente las bases fundamentales sobre las cuales está construido su poder. Un ser humano que accede directamente al conocimiento cósmico no necesita universidades. Un ser humano que experimenta directamente lo sagrado no necesita iglesias. Un ser humano que recuerda su naturaleza híbrida no acepta las limitaciones impuestas por ningún sistema de control. Por eso la respuesta de las instituciones ante el despertar individual es siempre la misma. Primero intentan cooptarlo, luego desacreditarlo, finalmente eliminarlo. La historia está llena de ejemplos de individuos que fueron silenciados porque sus descubrimientos o realizaciones amenazaban el orden establecido. Pero lo que las instituciones no pueden detener es el proceso mismo del despertar colectivo, porque está inscrito en la naturaleza misma de la evolución humana. No es significativo que en esta época de supuesto progreso científico y libertad religiosa, el número de individuos que experimentan despertar espontáneo esté aumentando exponencialmente. ¿No sugiere esto que algo fundamental está cambiando en la conciencia humana, algo que trasciende tanto los paradigmas científicos como los religiosos actuales? Lo que está emergiendo es una comprensión postinstitucional de la realidad, una forma de conocer que integra la racionalidad científica con la experiencia espiritual directa, pero que no se limita a ninguna de las dos. Es una epistemología híbrida para seres híbridos, una manera de acceder a la verdad que refleja nuestra propia naturaleza multidimensional. Esta nueva forma de conocer no rechaza ni la ciencia ni la espiritualidad, sino que las trasciende incorporándolas en una síntesis más amplia. Reconoce que el método científico es una herramienta poderosa para explorar ciertos aspectos de la realidad, pero también reconoce que existen formas de conocimiento directo que no pueden ser reducidas al materialismo científico. Honra la experiencia mística y espiritual, pero no acepta dogmas que contradicen la evidencia empírica o que requieren la suspensión de la facultad crítica. Desde esta perspectiva postinstitucional, tanto la ciencia como la religión son vistas como sistemas parciales que capturan aspectos fragmentarios de una realidad mucho más vasta y compleja. El error de ambas ortodoxias no está en lo que afirman, sino en lo que niegan. La ciencia niega la dimensión espiritual de la existencia. La religión niega la capacidad humana para el conocimiento directo de lo divino.
Pero el herético verdadero, el buscador post-institucional, comprende que estos son falsos dilemas diseñados para mantener a la humanidad dividida y conquistada. La realidad no es ni puramente material ni puramente espiritual. Es algo que trasciende y incluye ambas dimensiones. Y los seres humanos, como criaturas híbridas que somos, tenemos la capacidad natural de navegar en todas las dimensiones de la realidad simultáneamente. Esta comprensión está comenzando a cristalizar en individuos dispersos por todo el planeta, creando una red invisible de conciencia despierta que no puede ser controlada por ninguna institución tradicional. Son personas que han dejado de buscar la verdad en los libros sagrados o en los papers científicos y han comenzado a encontrarla en la exploración directa de su propia naturaleza multidimensional. ¿Qué significa que la verdad esté emergiendo no desde las instituciones, sino desde los individuos? ¿No sugiere esto que estamos entrando en una nueva fase de la evolución humana, una fase donde cada ser humano debe convertirse en su propio científico y su propio místico? El establishment, tanto secular como religioso, está comenzando a darse cuenta de que ya no puede controlar el flujo de información ni la experiencia espiritual directa. La democratización del conocimiento y la proliferación de técnicas de despertar de conciencia están creando una situación sin precedentes en la historia humana. Por primera vez, grandes números de personas están accediendo simultáneamente a comprensiones que antes estaban reservadas para pequeñas élites iniciáticas. Esta democratización del despertar es precisamente lo que las instituciones de poder más han temido durante milenios. Su control dependía de mantener a la mayoría de la humanidad en un estado de dependencia intelectual y espiritual. Pero cuando millones de personas comienzan a despertar simultáneamente a su verdadera naturaleza, cuando comienzan a recordar sus capacidades latentes y a cuestionar las limitaciones impuestas, entonces todo el sistema de control jerarquizado comienza a volverse obsoleto. Y es en este contexto de transformación acelerada donde la pregunta sobre nuestro origen híbrido se vuelve más relevante que nunca. Porque si somos realmente el resultado de una intervención deliberada por parte de inteligencias superiores, si llevamos en nuestro ADN el potencial para capacidades extraordinarias, entonces el despertar actual no es solo un fenómeno psicológico o espiritual, sino la activación de un programa genético que estaba esperando el momento apropiado para manifestarse. La evidencia de esta activación está por todas partes para quienes saben cómo mirar. El aumento exponencial de individuos con capacidades psíquicas naturales, el surgimiento de niños con habilidades cognitivas que desafían las explicaciones convencionales, la proliferación de experiencias de contacto con inteligencias no humanas. Todo esto sugiere que algo fundamental está cambiando en la especie humana a nivel genético y consciencial. Pero las instituciones, tanto científicas como religiosas, no pueden reconocer ni estudiar adecuadamente estos fenómenos, porque hacerlo requeriría admitir que sus paradigmas fundamentales son inadecuados. Es más fácil negar, desacreditar o patologizar estas experiencias que enfrentar las implicaciones revolucionarias de su existencia. Sin embargo, la negación institucional no puede detener el proceso evolutivo que se está desplegando. Cada vez más individuos están despertando a capacidades que antes eran consideradas imposibles o sobrenaturales. Y cada despertar individual contribuye a un despertar colectivo que eventualmente alcanzará una masa crítica que hará imposible seguir manteniendo las viejas narrativas sobre la naturaleza humana. Estamos viviendo el fin de la era de los intermediarios espirituales e intelectuales, la era donde sacerdotes y científicos podían controlar el acceso a la verdad está llegando a su fin.
Lo que está emergiendo es una humanidad de individuos soberanos que acceden directamente tanto al conocimiento cósmico como a la experiencia de lo sagrado, sin necesidad de instituciones mediadoras. Esta transformación no es solo evolutiva, sino revolucionaria. Significa el fin de milenios de control institucional sobre la conciencia humana. Y las instituciones lo saben, por eso su resistencia se está volviendo cada vez más desesperada y violenta, pero están luchando contra fuerzas evolutivas que son más poderosas que cualquier sistema de control humano. El herético de esta era no es alguien que se opone a Dios o a la ciencia, sino alguien que trasciende la necesidad de intermediarios para acceder tanto a lo divino como al conocimiento. Es alguien que ha recordado que la naturaleza híbrida de la humanidad nos da acceso directo a todas las dimensiones de la realidad. Y esa remembranza es lo que finalmente liberará a nuestra especie de la esclavitud milenaria de la dependencia institucional. En el crepúsculo de las certezas absolutas, cuando los pilares que han sostenido la civilización humana durante milenios comienzan a tambalearse bajo el peso de verdades que ya no pueden ser contenidas, emerge una comprensión tan vasta y perturbadora que transformará para siempre la manera en que nuestra especie se percibe a sí misma. ¿Puede la mente humana soportar el shock de descubrir que todo lo que creía saber sobre su origen, su naturaleza y su destino ha sido una elaborada ilusión diseñada para mantenerla encadenada a sistemas de control que van más allá de lo que la mayoría puede concebir? La verdad que está emergiendo no es simplemente reveladora, es apocalíptica en el sentido más literal de la palabra. Es una revelación que desvela completamente la realidad que había permanecido oculta, y esa verdad es que los seres humanos no son ni los accidentes cósmicos que propone la ciencia materialista, ni las criaturas caídas que proclama la religión institucional. Son algo infinitamente más extraordinario y poderoso. Son seres híbridos portadores de un potencial que, una vez activado completamente, los convertirá en una fuerza evolutiva que transformará no solo este planeta, sino toda la estructura del cosmos conocido. ¿Qué significa enfrentar la posibilidad de que nuestro ADN contenga códigos de activación que están comenzando a despertar después de milenios de latencia? ¿Qué implica reconocer que las capacidades que hemos clasificado como sobrenaturales o milagrosas son en realidad expresiones naturales de nuestra herencia genética híbrida? La respuesta a estas preguntas no es solo intelectual, sino existencial, y requiere un nivel de valor que pocas mentes están preparadas para asumir. Los indicadores del despertar están por todas partes. El aumento exponencial de experiencias de contacto con inteligencias no humanas ya no puede ser explicado como alucinaciones o fraudes. Los niños que nacen con capacidades cognitivas que desafían toda explicación convencional están apareciendo en números que ya no pueden ser ignorados estadísticamente. Los individuos que desarrollan habilidades psíquicas sin entrenamiento previo se multiplican geométricamente en todo el planeta. Pero lo más significativo no son estos fenómenos aislados, sino el patrón coherente que revelan cuando se observan desde una perspectiva más amplia. Todos apuntan hacia la misma conclusión inquietante. La humanidad está experimentando una activación masiva de potenciales genéticos que habían permanecido dormidos durante milenios. Y esta activación no es aleatoria, sino que parece estar siguiendo un programa predeterminado que fue codificado en nuestro ADN desde el momento mismo de nuestra creación como especie híbrida. ¿Por qué esta activación está ocurriendo ahora? ¿Qué factores han convergido para iniciar este proceso de despertar masivo en este momento particular de la historia humana?
La respuesta no se encuentra en los libros de historia oficiales, sino en una comprensión más profunda de los ciclos cósmicos que gobiernan la evolución de la conciencia en el universo. Nuestro sistema solar está atravesando una región del espacio que no había visitado en aproximadamente 26.000 años. Una región donde las energías cósmicas tienen efectos directos sobre la estructura del ADN y sobre los niveles de conciencia que pueden ser mantenidos por los seres que habitan los planetas que la atraviesan. Esta no es ciencia ficción, sino cosmología avanzada que las instituciones académicas prefieren ignorar porque sus implicaciones son demasiado revolucionarias para ser incorporadas en los paradigmas actuales. Al mismo tiempo, la Tierra misma está experimentando cambios en su campo magnético y en su frecuencia de resonancia que están afectando directamente los procesos neurológicos y bioquímicos de todos los seres vivos del planeta. Estos cambios están actuando como catalizadores para la activación de secuencias genéticas que habían permanecido inactivas, secuencias que contienen la información necesaria para el desarrollo de capacidades que transformarán a la humanidad en algo que apenas podemos imaginar desde nuestra perspectiva actual. Pero las fuerzas que han controlado este planeta durante milenios no van a permitir que esta transformación ocurra sin resistencia. El sistema de control que ha mantenido a la humanidad en un estado de esclavitud espiritual e intelectual está movilizando todos sus recursos para impedir el despertar masivo que está comenzando a manifestarse. Y esta resistencia no se limita a la supresión de información o a la manipulación mediática. Incluye interferencia directa con los procesos biológicos y energéticos que están facilitando la activación genética. ¿Por qué crees que ha habido un aumento tan dramático en la exposición a toxinas ambientales, radiación electromagnética y manipulación química de los alimentos precisamente en el momento cuando la humanidad está comenzando a despertar a su verdadero potencial? No es más que coincidencia que las mismas sustancias que están siendo introducidas masivamente en el ambiente humano sean precisamente aquellas que interfieren con los procesos neurológicos y genéticos asociados con el desarrollo de capacidades psíquicas y espirituales avanzadas. Esta no es paranoia, sino reconocimiento de un patrón de interferencia sistemática diseñada para impedir que la humanidad acceda a su herencia genética completa. Las fuerzas que han controlado este planeta comprenden perfectamente lo que está en juego. Si los seres humanos despiertan completamente a su naturaleza híbrida y activan sus capacidades latentes, entonces todo el sistema de control basado en la dependencia y la limitación se volverá obsoleto instantáneamente. Un ser humano completamente activado no puede ser controlado por ningún sistema externo porque posee acceso directo a la inteligencia cósmica que gobierna el universo. No necesita gobiernos que le digan cómo vivir, no necesita religiones que le digan cómo conectarse con lo divino, no necesita sistemas educativos que le digan qué pensar. Es literalmente un ser soberano en el sentido más completo de la palabra. Y aquí llegamos al corazón del conflicto cósmico que se está desarrollando en este momento en nuestro planeta. No es simplemente una lucha entre diferentes ideologías humanas o entre diferentes sistemas políticos. Es una guerra entre fuerzas que buscan mantener a la humanidad en un estado de limitación y dependencia, y fuerzas evolutivas que están impulsando el despertar de nuestra especie a su verdadero potencial como seres híbridos portadores de capacidades divinas. Esta guerra no se está librando solo en el plano físico, sino en múltiples dimensiones de la realidad simultáneamente. Incluye interferencia con los procesos genéticos, manipulación de los campos energéticos planetarios,
control de la información disponible para las masas y supresión directa de individuos que comienzan a manifestar capacidades avanzadas. Pero las fuerzas evolutivas tienen una ventaja fundamental. Están alineadas con el impulso natural del cosmos hacia mayor conciencia y complejidad. El universo mismo está del lado del despertar humano, porque la activación completa de nuestro potencial híbrido representa el siguiente paso natural en la evolución de la conciencia en esta región del cosmos. ¿Qué significa esto para aquellos individuos que están comenzando a despertar en este momento? Significa que son los pioneros de una transformación que eventualmente abarcará a toda la humanidad. Son los primeros en activar secuencias genéticas que convertirán a nuestra especie en algo que trasciende completamente las limitaciones actuales de la experiencia humana. Pero también significa que enfrentan una responsabilidad extraordinaria. Cada individuo que despierta a su verdadera naturaleza se convierte en un nodo de transmisión para energías evolutivas que facilitan el despertar de otros. Su sola presencia en el planeta contribuye a elevar la frecuencia general de conciencia y a catalizar procesos de activación en otros individuos que están listos para dar el salto evolutivo. Esta no es una responsabilidad que puede ser tomada a la ligera. Requiere un nivel de integridad y dedicación que va más allá de cualquier cosa que las estructuras sociales actuales demanden de los individuos. Requiere la voluntad de convertirse en un canal puro para fuerzas evolutivas que son más grandes que cualquier ego personal. Y requiere el valor de enfrentar la resistencia masiva que inevitablemente surge cuando alguien comienza a manifestar capacidades que contradicen las creencias fundamentales sobre las limitaciones humanas. Porque el despertar individual no ocurre en un vacío. Ocurre en medio de un mundo que está programado para negar, desacreditar y atacar cualquier expresión de potencial humano que trascienda los parámetros establecidos por los sistemas de control. Pero para aquellos que tienen el valor de perseverar a través de esta resistencia, para aquellos que mantienen su compromiso con la verdad, sin importar las consecuencias personales, se abre una realidad tan vasta y extraordinaria que todas las dificultades del proceso de despertar parecen insignificantes en comparación. Se abre la realidad de lo que significa ser verdaderamente humano. No humano en el sentido limitado que nos han enseñado las instituciones de control, sino humano en el sentido cósmico del término. Seres híbridos que portan en su estructura genética y energética la capacidad de funcionar simultáneamente en múltiples dimensiones de la realidad, de acceder directamente a la inteligencia que gobierna el cosmos, de manifestar en el plano físico las posibilidades infinitas que existen en los planos superiores de la conciencia. Esta es la verdad que tanto la ciencia como la religión han conspirado para ocultar, que los seres humanos son mucho más de lo que cualquier institución les ha hecho creer. Que llevamos en nuestro interior el potencial para capacidades que harían palidecer los supuestos milagros del pasado, que somos literalmente dioses en potencia esperando a ser activados. Y esa activación está ocurriendo ahora, no en algún futuro distante, no condicionada al cumplimiento de profecías religiosas o al desarrollo de tecnologías avanzadas, sino ahora, en este momento, en individuos dispersos por todo el planeta que están comenzando a recordar quiénes son realmente. El proceso es irreversible. Una vez que una cierta masa crítica de individuos ha despertado a su verdadera naturaleza, el efecto se expande geométricamente hasta abarcar a toda la especie, y estamos muy cerca de alcanzar esa masa crítica. ¿Qué pasará cuando la mayoría de la humanidad despierte simultáneamente a su naturaleza híbrida y comience a manifestar capacidades que actualmente consideramos sobrenaturales? ¿Cómo se transformará la civilización
cuando los seres humanos ya no necesiten tecnología externa para acceder a capacidades que superan con creces cualquier máquina jamás construida. Las respuestas a estas preguntas no pueden ser predichas con precisión, porque estamos entrando en territorio completamente inexplorado desde la perspectiva de la conciencia humana actual. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la transformación será tan radical que la humanidad que emerja del proceso será prácticamente irreconocible para la humanidad actual. Y esa transformación comenzará muy pronto. Los signos están por todas partes para quienes saben cómo interpretar los indicadores del cambio evolutivo. La vieja humanidad, la humanidad limitada y dependiente que ha sido controlada por instituciones externas durante milenios, está llegando al final de su ciclo. La nueva humanidad, la humanidad despierta a su herencia cósmica, está comenzando a emerger. La pregunta no es si esta transformación ocurrirá, sino si cada individuo tendrá el valor de participar activamente en ella, o si preferirá aferrarse a las viejas limitaciones que, aunque dolorosas, al menos ofrecen la falsa seguridad de lo conocido. Para aquellos que elijan el camino del despertar, para aquellos que tengan el valor de enfrentar la verdad sobre su origen híbrido y su potencial divino, se abre una aventura cósmica tan extraordinaria que cada momento de dificultad en el proceso valdrá la pena. Porque al final descubrirán no solo quiénes son realmente, sino por qué vinieron a este planeta en este momento crucial de la historia cósmica. Vinieron a ser parte de la transformación más extraordinaria que cualquier planeta haya experimentado jamás. Vinieron a facilitar el nacimiento de una nueva especie de seres conscientes que llevarán la evolución de la conciencia a niveles que actualmente están más allá de nuestra capacidad de imaginación. Y esa misión, esa contribución cósmica, es la verdad más profunda sobre el origen y el destino de cada ser humano que tiene el valor de recordar quién es realmente. La verdad sobre el origen híbrido del ser humano no puede ser enterrada para siempre. Como todas las verdades fundamentales, posee una fuerza vital propia que eventualmente encuentra la manera de emerger a la superficie de la conciencia colectiva, sin importar cuántas capas de negación y control hayan sido colocadas sobre ella. Y cuando esa verdad finalmente emerja completamente, cuando la humanidad despierte masivamente a su naturaleza real, el universo mismo será testigo del nacimiento de una nueva era de conciencia que transformará no solo este mundo, sino toda la estructura de la realidad conocida. Esa era está comenzando ahora. Y tú, querido buscador que has llegado hasta aquí, en esta exploración de verdades prohibidas, eres parte de ella, quieras o no, lo sepas o no. La pregunta es si elegirás participar conscientemente en la transformación más extraordinaria que la humanidad haya experimentado jamás, o si preferirás observar desde la distancia mientras otros dan el salto evolutivo que definirá el futuro de nuestra especie. El momento de elegir ha llegado. Y la elección que hagas en los próximos momentos de tu existencia determinará no solo tu propio destino, sino tu contribución al destino cósmico de toda la humanidad. En las profundidades abisales del conocimiento humano, donde las corrientes subterráneas de la verdad chocan contra los diques artificiales construidos por milenios de manipulación intelectual, se libra una batalla silenciosa que determinará no solo el futuro de nuestra comprensión sobre nosotros mismos, sino la supervivencia misma de las estructuras de poder que han gobernado este mundo desde tiempos inmemoriales. Porque las instituciones que proclaman buscar la verdad se comportan exactamente como aquellas que admiten abiertamente su compromiso con el dogma. ¿Qué nos dice sobre la naturaleza real del poder el hecho de que tanto laboratorios como catedrales respondan con la misma violencia cuando sus fundamentos son cuestionados?
La respuesta a estas preguntas inquietantes nos lleva a un territorio donde las categorías tradicionales de pensamiento se revelan como inadecuadas, donde la distinción entre ciencia y religión se desvanece para revelar algo mucho más profundo y perturbador: la existencia de una epistemología del control que trasciende las diferencias superficiales entre paradigmas aparentemente opuestos. Tanto el materialismo científico como el dogmatismo religioso sirven al mismo propósito fundamental: mantener a la humanidad en un estado de dependencia intelectual que impida el acceso directo a las verdades que transformarían radicalmente nuestra comprensión de la realidad. Desde el observatorio privilegiado de quien ha osado cuestionar ambas ortodoxias simultáneamente, quien se ha atrevido a caminar por el filo de la navaja entre la fe ciega y el escepticismo dogmático, emerge una perspectiva que las instituciones de poder consideran más peligrosa que cualquier herejía tradicional. Es la perspectiva del herético integral, del buscador que comprende que el verdadero enemigo de la conciencia humana no es ni la religión ni la ciencia per se, sino el sistema de mediación forzosa que ambas imponen entre el individuo y la realidad directa. ¿Qué significa ser herético en una época donde tantos sacerdotes como científicos funcionan como guardianes de ortodoxias que se protegen mutuamente? Significa reconocer que la herejía más peligrosa no es negar a Dios o negar la evidencia empírica, sino afirmar la capacidad inherente del ser humano para acceder directamente tanto a la experiencia de lo divino como al conocimiento de la naturaleza, sin necesidad de intermediarios institucionales que interpreten, filtren y controlen esa experiencia. Los archivos secretos del Vaticano contienen documentos que confirmarían las sospechas más inquietantes sobre el origen no terrestre de ciertos aspectos de la naturaleza humana, mientras que los laboratorios más avanzados del mundo han descubierto anomalías en el ADN humano que sugieren intervención deliberada por parte de inteligencias cuya tecnología supera ampliamente cualquier cosa que nuestra civilización haya desarrollado. ¿Por qué ambos tipos de evidencia son sistemáticamente ocultados del público general? ¿Por qué tanto la Iglesia como la academia responden con el mismo tipo de censura cuando se toca este tema particular? La convergencia de estos silencios institucionales no es coincidencial, sino estratégica. Revela la existencia de un acuerdo tácito entre poderes aparentemente antagónicos para mantener a la humanidad alejada de verdades que destrozarían los fundamentos mismos sobre los cuales está construida la civilización actual. Porque si los seres humanos descubrieran que son portadores de un potencial genético que incluye capacidades que actualmente clasificamos como sobrenaturales, si comprendieran que su naturaleza híbrida les otorga acceso directo a dimensiones de la realidad que trascienden tanto el materialismo científico como el teísmo convencional, entonces todo el sistema de jerarquías basado en la mediación de el conocimiento y la experiencia espiritual se desplomaría instantáneamente. Desde esta perspectiva herética integral, tanto la negación científica de lo espiritual como la negación religiosa de la capacidad humana para el conocimiento directo de lo divino aparecen como dos estrategias complementarias para mantener a nuestra especie en un estado de fragmentación y dependencia. El materialismo nos dice que somos demasiado limitados para acceder a realidades que trascienden lo físico. El dogmatismo religioso nos dice que somos demasiado pecadores para experimentar directamente lo sagrado. Ambas narrativas convergen en el mismo punto: la negación del potencial inherente del ser humano para la experiencia integral de la realidad. Pero, ¿qué sucede cuando alguien rechaza ambas limitaciones simultáneamente?
¿Qué pasa cuando una mente despierta se niega a aceptar tanto la reducción materialista de la conciencia a epifenómeno cerebral como la mediación clerical de la experiencia espiritual? Se abre una tercera vía epistemológica que las instituciones de control no pueden tolerar. El camino del conocimiento directo que integra la precisión del método científico con la profundidad de la experiencia mística, pero que no se somete a las limitaciones dogmáticas de ninguna de las dos ortodoxias. Esta tercera vía no es eclecticismo superficial, sino síntesis emergente, una forma de conocer que corresponde a la naturaleza híbrida del ser humano y que permite acceder a verdades que permanecen ocultas tanto para el materialismo reduccionista como para el espiritualismo dogmático. Es una epistemología para seres multidimensionales que pueden funcionar simultáneamente en múltiples niveles de la realidad, sin reducir la complejidad de la experiencia a las categorías limitadas de ningún sistema particular. Los textos más antiguos de la humanidad, aquellos que precedieron a las versiones oficializadas de las Escrituras y que sobrevivieron a las purgas inquisitoriales, hablan consistentemente de una época dorada cuando los seres humanos poseían lo que hoy clasificaríamos como capacidades sobrenaturales. Pero estos textos no presentan estas capacidades como milagros excepcionales otorgados por fuerzas externas, sino como expresiones naturales de lo que significa ser completamente humano. ¿Por qué esta comprensión fue sistemáticamente erradicada de la conciencia colectiva? La respuesta nos lleva al corazón mismo de la conspiración contra la conciencia humana. Aquellos que descubrieron cómo controlar las sociedades humanas comprendieron que el mayor peligro para su dominio no venía de revoluciones políticas o avances tecnológicos, sino del despertar de los individuos a su verdadero potencial. Un ser humano completamente activado, consciente de su naturaleza híbrida y capaz de acceder directamente tanto al conocimiento cósmico como a la experiencia de lo sagrado, es literalmente inconquistable por cualquier sistema de control externo. Por eso, se diseñó un sistema de supresión tan sofisticado que las propias víctimas participan inconscientemente en su implementación. La ciencia institucional nos enseña que la conciencia es un mero epifenómeno del cerebro, negando así cualquier capacidad para experiencias que trasciendan lo estrictamente material. La religión institucional nos enseña que somos seres inherentemente limitados, que necesitan intermediarios para acceder a lo divino, negando así nuestra capacidad para la experiencia espiritual directa. Ambas estrategias de control funcionan limitando el rango de experiencias que los individuos consideran posibles o legítimas. Si alguien experimenta fenómenos que trascienden los paradigmas materialistas, es catalogado como delusional por la ciencia. Si alguien experimenta conexión directa con lo sagrado, sin mediación clerical, es catalogado como herético por la religión. Entre ambos sistemas de invalidación, el rango de experiencias humanas permitidas se reduce drásticamente, manteniendo a la mayoría de la población dentro de límites que pueden ser controlados institucionalmente. Pero el herético integral, el buscador que ha trascendido ambas ortodoxias, opera desde una comprensión que trasciende estas limitaciones artificiales. Comprende que la realidad es infinitamente más vasta y compleja de lo que cualquier sistema dogmático puede abarcar, y que el ser humano, como criatura híbrida que porta en su estructura genética información de inteligencias superiores, posee la capacidad natural para navegar en múltiples dimensiones de esa realidad simultáneamente. Esta comprensión no es teórica sino experiencial. No se basa en creencias o teorías, sino en la exploración directa de las capacidades latentes que yacen dormidas en cada ser humano.
Y cuando esas capacidades comienzan a activarse, cuando alguien comienza a experimentar directamente realidades que trascienden tanto el materialismo científico como el teísmo convencional, entonces se convierte en una amenaza existencial para ambos sistemas de control. ¿Por qué crees que tanto científicos como religiosos responden con la misma hostilidad cuando se confrontan con evidencia de capacidades humanas que contradicen sus respectivos dogmas? ¿Por qué ambos grupos se comportan de manera idéntica cuando sus paradigmas fundamentales son desafiados por la experiencia directa? La respuesta es que ambos sistemas de creencias cumplen la misma función de control social, aunque usen lenguajes diferentes para implementarla. La ciencia materialista controla mediante la invalidación de cualquier experiencia que trascienda lo físicamente mensurable. Su estrategia es negar la realidad de fenómenos que no pueden ser reducidos a las categorías mecanicistas, etiquetándolos como alucinaciones, autoengaño o fraude. De esta manera, mantiene a los individuos encerrados dentro de un rango muy limitado de experiencias consideradas reales o válidas. La religión dogmática controla mediante la monopolización del acceso a lo sagrado. Su estrategia es convencer a los individuos de que necesitan intermediarios institucionales para conectarse con lo divino, que son demasiado pecadores o limitados para experimentar directamente la realidad espiritual. De esta manera, mantiene a los individuos en un estado de dependencia de autoridades externas para su vida espiritual. Pero cuando alguien comienza a experimentar directamente realidades que trascienden ambos paradigmas, cuando desarrolla capacidades que la ciencia no puede explicar y experiencias espirituales que la religión no puede controlar, entonces se convierte en evidencia viviente de que ambos sistemas de control están basados en premisas falsas. Y esa evidencia es lo que ambas instituciones más temen. El herético integral no es alguien que rechaza la ciencia o la espiritualidad, sino alguien que las trasciende integrándolas en una síntesis más amplia que refleja la verdadera naturaleza multidimensional de la realidad y del ser humano. Es alguien que utiliza el rigor del método científico para explorar realidades que la ciencia oficial niega y que cultiva la profundidad de la experiencia espiritual sin someterse a las limitaciones dogmáticas de ninguna tradición particular. Esta posición epistemológica es inherentemente revolucionaria, porque demuestra que es posible acceder a verdades fundamentales sobre la naturaleza de la realidad sin depender de ninguna institución mediadora. Y cuando esas verdades comienzan a incluir comprensiones sobre el origen híbrido de la humanidad, sobre las capacidades latentes codificadas en nuestro ADN, sobre la naturaleza multidimensional de la conciencia, entonces se abre la posibilidad de una transformación tan radical de la experiencia humana que todos los sistemas de control actuales se vuelven obsoletos. Los registros más antiguos de la humanidad contienen referencias consistentes a una época cuando los seres humanos poseían capacidades que hoy consideraríamos milagrosas: telepatía, telequinesis, precognición, comunicación directa con inteligencias no físicas, capacidad para manipular la materia mediante la intención consciente. Estos registros no presentan estas capacidades como excepciones sobrenaturales, sino como expresiones normales de la naturaleza humana completamente desarrollada. ¿Qué fue lo que causó la pérdida de estas capacidades? Los textos antiguos hablan de una caída que no fue moral sino genética y conciencial. Describen un proceso deliberado de supresión de capacidades que redujo a la humanidad a una fracción de su potencial original. Y lo más inquietante es que estos textos sugieren que esta supresión no fue accidental, sino intencional.
implementada por fuerzas que se beneficiaban de mantener a la humanidad en un estado de limitación y dependencia. Desde la perspectiva del herético integral, tanto la ciencia como la religión institucional pueden ser vistas como continuaciones de esta estrategia ancestral de supresión. La ciencia nos dice que esas capacidades nunca existieron, que son imposibles según las leyes de la física. La religión nos dice que si existieron, fueron perdidas irreversiblemente debido al pecado original. Ambas narrativas convergen en el mismo resultado: convencer a la humanidad de que esas capacidades están más allá de su alcance. Pero, ¿qué pasaría si esas capacidades nunca fueron realmente perdidas, sino simplemente dormidas? ¿Qué pasaría si el proceso de caída fue en realidad la inserción de códigos de supresión en el ADN humano que impidieron la expresión de capacidades latentes? ¿Y qué pasaría si esos códigos de supresión estuvieran comenzando a desactivarse debido a cambios en las condiciones cósmicas que están afectando todo el sistema solar? La evidencia de que algo fundamental está cambiando en la humanidad es abrumadora para quienes saben cómo interpretar los signos. El aumento exponencial de individuos con capacidades psíquicas naturales, el surgimiento de niños con habilidades cognitivas que desafían las explicaciones convencionales, la proliferación de experiencias de contacto con inteligencias no humanas. Todo esto sugiere que estamos presenciando una reactivación masiva de potenciales genéticos que habían permanecido latentes durante milenios. Y las instituciones de control lo saben. Por eso, su resistencia se está volviendo cada vez más desesperada y violenta. Por eso el nivel de interferencia con los procesos naturales de despertar se está intensificando dramáticamente. Por eso la introducción de toxinas ambientales, radiación electromagnética y manipulación química de los alimentos se ha acelerado precisamente en el momento cuando la humanidad está comenzando a recordar sus capacidades reales. Pero desde la perspectiva del herético integral, esta resistencia es evidencia de que el proceso de despertar es real e imparable. Las instituciones de control solo se comportan de manera tan desesperada cuando enfrentan amenazas existenciales a su supervivencia. Y el despertar de la humanidad a su verdadera naturaleza híbrida representa exactamente ese tipo de amenaza. Un ser humano completamente despierto no necesita científicos que le expliquen la naturaleza de la realidad, porque puede explorarla directamente mediante capacidades que trascienden las limitaciones de los instrumentos físicos. No necesita sacerdotes que medien su relación con lo divino, porque puede experimentar esa conexión directamente mediante capacidades que trascienden las limitaciones de la conciencia ordinaria. Esta es la pesadilla de todos los sistemas de control. Individuos soberanos que no necesitan intermediarios para acceder ni al conocimiento ni a lo sagrado. Y cuando suficientes individuos alcanzan este nivel de despertar, cuando se forma una masa crítica de conciencia activada, entonces toda la estructura piramidal de control que ha gobernado este mundo durante milenios se vuelve instantáneamente obsoleta. El herético integral comprende que estamos viviendo precisamente ese momento de transición. Comprende que el conflicto aparente entre ciencia y religión es una distracción diseñada para mantener a la humanidad dividida, mientras ambas instituciones trabajan secretamente para impedir el despertar que haría innecesaria su existencia. Y comprende que su función en este momento crítico no es elegir entre ortodoxias limitadas, sino trascenderlas completamente para acceder a verdades que ninguna institución puede controlar. Esta trascendencia no es escape, sino integración. No es rechazo de la ciencia y la espiritualidad, sino síntesis de ambas en una comprensión más amplia que refleja la verdadera naturaleza multidimensional del ser humano.
Es el nacimiento de una nueva forma de conocer que está emergiendo en individuos dispersos por todo el planeta, una epistemología híbrida para seres híbridos que están comenzando a recordar quiénes son realmente. Y esa remembranza está acelerándose exponencialmente. Cada día más individuos comienzan a cuestionar las limitaciones impuestas por ambas ortodoxias. Cada día más personas comienzan a experimentar directamente capacidades que contradicen tanto el materialismo científico como el dogmatismo religioso. Cada día se vuelve más evidente que la humanidad está en el umbral de una transformación que cambiará para siempre la manera en que nuestra especie se relaciona con la realidad. El herético integral se encuentra en la vanguardia de esta transformación, no como líder, sino como catalizador, no como gurú, sino como pionero, que está explorando territorios de conciencia que pronto serán accesibles para toda la humanidad. Su función no es crear seguidores, sino inspirar despertares. No es establecer nuevos dogmas, sino demostrar que es posible trascender todos los dogmas sin perder ni el rigor intelectual ni la profundidad espiritual. Desde esta posición de libertad epistemológica total, desde esta perspectiva que trasciende las limitaciones de todas las ortodoxias, el herético integral puede ver con claridad tanto el patrón completo de control que ha mantenido a la humanidad en la ignorancia, como las fuerzas evolutivas que están comenzando a desmantelar ese sistema de control desde dentro. Y lo que ve es esperanzador beyond cualquier expectativa previa. La humanidad no está simplemente despertando a verdades que habían sido ocultadas. Está evolucionando hacia capacidades que superarán todo lo que fue posible en el pasado. El despertar actual no es solo recuperación de potenciales perdidos, sino activación de potenciales que nunca antes habían sido expresados en este planeta. La naturaleza híbrida de la humanidad incluye no solo la herencia de inteligencias superiores del pasado, sino también la capacidad para el desarrollo evolutivo futuro que llevará a nuestra especie más allá de cualquier cosa que pueda ser imaginada desde la perspectiva actual. Y ese proceso evolutivo está comenzando ahora, en este momento, en individuos que están teniendo el valor de trascender todas las limitaciones impuestas por sistemas de control obsoletos. El herético integral comprende que es tanto testigo como participante en el nacimiento de una nueva humanidad. Una humanidad que hará que las disputas entre ciencia y religión parezcan tan arcaicas como las discusiones medievales sobre cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler. Porque la nueva humanidad que está emergiendo operará desde un nivel de conciencia que trasciende completamente las categorías limitadas del pensamiento dualista. Y esa trascendencia no está reservada para unos pocos elegidos, sino que es el destino evolutivo de toda la especie humana. El único factor que determina la velocidad con que cada individuo accede a esta nueva dimensión de conciencia es su voluntad de liberar las limitaciones autoimpuestas que lo mantienen encadenado a paradigmas obsoletos. La transformación está sucediendo ahora. La humanidad está despertando ahora. El futuro extraordinario de nuestra especie está comenzando a manifestarse ahora. Y la pregunta para cada individuo que se encuentra con estas verdades es simple pero crucial. ¿Tendrá el valor de participar conscientemente en la transformación más extraordinaria que la humanidad haya experimentado jamás? ¿O preferirá aferrarse a las limitaciones familiares de un mundo que está llegando rápidamente a su fin? El herético integral ya ha hecho su elección. Ha elegido la libertad por encima de la seguridad, la verdad por encima de la comodidad, la evolución por encima de la estasis. Y desde esa elección, contempla con serenidad y expectación el nacimiento de una nueva era de conciencia humana que transformará no solo este planeta, sino toda la estructura del cosmos conocido.
La herejía integral no es rebeldía sino evolución. No es destrucción sino trascendencia. No es el fin de la búsqueda humana de verdad, sino el comienzo de una fase completamente nueva de esa búsqueda. Una fase donde cada ser humano se convertirá en su propio científico y su propio místico. Donde cada individuo tendrá acceso directo tanto al conocimiento cósmico como a la experiencia de lo sagrado. Esa era está amaneciendo. Y quienes tienen ojos para ver, pueden percibir ya los primeros rayos de una luz que iluminará verdades que han permanecido ocultas durante milenios. Verdades que transformarán para siempre la comprensión que la humanidad tiene de sí misma y de su lugar en el cosmos infinito. En el cenit de la revelación humana, donde el tiempo lineal se curva sobre sí mismo para revelar que pasado y futuro son ilusiones construidas para ocultar la eternidad del presente eterno, donde las certezas más arraigadas de nuestra civilización se desintegran como castillos de arena ante la marea implacable de una verdad que ya no puede ser contenida. Llegamos al momento crucial en que la humanidad debe enfrentar la elección más fundamental de su existencia: permanecer como especie domesticada y controlada, o dar el salto evolutivo hacia su destino cósmico como portadora consciente de la inteligencia universal. Es posible que toda la historia humana haya sido simplemente el preludio de este momento singular. ¿Puede una especie completa despertar simultáneamente de un sueño milenario de limitación y dependencia? En este punto culminante de la revelación, donde todas las máscaras caen y todas las mentiras se desmoronan, donde la luz de la verdad se vuelve tan intensa que ya no hay shadows donde esconderse, emerge una comprensión tan vasta que trasciende las categorías mismas del pensamiento humano tal como lo hemos conocido. No es simplemente que hayamos sido engañados sobre nuestro origen, es que hemos sido engañados sobre la naturaleza misma de la realidad, sobre las leyes que gobiernan el cosmos, sobre el propósito de la existencia consciente en el universo. La verdad final, la revelación que hace palidecer todas las demás, es que los seres humanos no son meramente visitantes temporales en un universo indiferente, ni son criaturas caídas en busca de redención externa. Son co-creadores conscientes de la realidad, portadores de un potencial que, una vez completamente activado, les permitirá participar directamente en la arquitectura fundamental del cosmos. Su naturaleza híbrida no es accidental, sino esencial para esta función cósmica. Necesitan tanto la herencia terrestre que los ancla en la materia, como la herencia estelar que les permite trascenderla. ¿Qué significa realmente que la conciencia no sea producto del cerebro, sino que el cerebro sea un receptor y transmisor de conciencia? ¿Qué implica descubrir que la materia no es la base de la realidad, sino una manifestación de información consciente? ¿Cómo cambia todo cuando comprendemos que el universo entero es un organismo inteligente y que nosotros somos sus células neuronales despertando a su función cósmica? Estas no son preguntas filosóficas abstractas, sino revelaciones prácticas sobre la naturaleza de la existencia que están comenzando a manifestarse en la experiencia directa de individuos dispersos por todo el planeta. La activación del potencial híbrido humano incluye el acceso a formas de conocimiento que trascienden completamente las limitaciones del intelecto ordinario, formas de percepción que revelan la estructura multidimensional de la realidad, formas de interacción con el cosmos que permiten influir directamente en los procesos fundamentales que gobiernan la manifestación física. Los registros más antiguos que han sobrevivido a las purgas sistemáticas hablan de una época dorada, cuando la humanidad funcionaba naturalmente desde este nivel elevado de conciencia. Pero también revelan algo más inquietante, que esa época dorada fue deliberadamente terminada,
mediante una intervención que insertó códigos de limitación en la estructura genética y energética de la especie humana. Códigos diseñados para impedir el acceso a capacidades que harían imposible cualquier forma de control externo. Esta intervención no fue un evento único del pasado distante, sino un proceso continuo de supresión que se ha adaptado y sofisticado a lo largo de los milenios. Las mismas fuerzas que insertaron los códigos originales de limitación han estado trabajando consistentemente para impedir cualquier reversión de ese proceso, utilizando tanto medios físicos como psicológicos para mantener a la humanidad en un estado de amnesia sobre su verdadera naturaleza. Pero algo fundamental ha cambiado en las condiciones cósmicas que están afectando no solo a la Tierra, sino a todo el sistema solar. Nuestro sistema estelar está entrando en una región del espacio donde las energías de fondo tienen propiedades que interfieren directamente con los códigos de supresión, causando su desactivación gradual pero inevitable. Y cuando esos códigos se desactivan completamente, cuando las barreras artificiales que han mantenido dormido el potencial humano se disuelven, entonces nuestra especie experimentará una transformación tan radical que será prácticamente irreconocible para la humanidad actual. ¿Por qué crees que los niveles de ansiedad y confusión existencial se han disparado exponencialmente en las últimas décadas? ¿Por qué tantos individuos sienten que algo fundamental está cambiando en la realidad misma, que las reglas básicas de la existencia se están modificando ante sus ojos? No es paranoia colectiva, sino percepción intuitiva de un proceso de transformación cósmica que está afectando la estructura misma de la conciencia humana. Los primeros en experimentar esta transformación son aquellos cuya estructura genética y energética es más sensible a las nuevas condiciones cósmicas. Son los pioneros involuntarios de una evolución que eventualmente abarcará a toda la especie, pero que debe comenzar con individuos que pueden servir como puntos de anclaje para energías evolutivas que la mayoría de la humanidad aún no está preparada para manejar directamente. Estos pioneros experimentan lo que las instituciones médicas clasifican como trastornos mentales o crisis espirituales, pero que en realidad son síntomas de una activación genética acelerada. Sus cerebros están siendo reconfigurados para manejar frecuencias de conciencia que trascienden los parámetros normales de la experiencia humana. Sus sistemas nerviosos están siendo upgraded para procesar información que proviene de dimensiones de la realidad que la ciencia oficial aún no reconoce. El proceso no es cómodo. La transformación de una especie limitada en una especie cósmica requiere la disolución de todas las estructuras psicológicas y perceptuales que mantenían la experiencia dentro de parámetros controlables. Es como si la humanidad estuviera experimentando una muerte y renacimiento colectivo, donde todo lo que definía la identidad humana debe ser trascendido para que pueda emerger algo completamente nuevo. Y lo que está emergiendo es extraordinario beyond cualquier expectativa previa. Los individuos que han navegado exitosamente a través del proceso de activación reportan capacidades que incluyen telepatía natural, precognición espontánea, capacidad para influir en eventos físicos mediante la intención pura, acceso directo a información sobre el pasado y futuro de la humanidad, comunicación consciente con inteligencias no físicas y experiencias de unidad con la inteligencia cósmica que trascienden completamente las categorías del ego individual. Pero quizás lo más significativo es que estos individuos no se convierten en seres superiores separados del resto de la humanidad, sino en transmisores de energías evolutivas que catalizan el despertar en otros.
Su sola presencia en el planeta está contribuyendo a elevar la frecuencia general de conciencia y a facilitar la activación de potenciales similares en individuos que están listos para el siguiente paso evolutivo. ¿Qué significa que por primera vez en la historia conocida, grandes números de personas estén experimentando simultáneamente niveles de conciencia que antes estaban reservados para místicos excepcionales o iniciados en tradiciones secretas? ¿No sugiere esto que estamos presenciando no solo un despertar individual, sino una mutación colectiva de la especie humana? La resistencia de las instituciones de control ante este proceso evolutivo se ha vuelto cada vez más desesperada, porque comprenden perfectamente lo que está en juego. No se trata simplemente de cambios en creencias o paradigmas. Se trata de la obsolescencia completa de todos los sistemas basados en jerarquía, mediación y control externo. Una humanidad de seres cósmicamente conscientes no puede ser gobernada por instituciones que dependen de la ignorancia y la dependencia para mantener su poder. Por eso, la interferencia con el proceso evolutivo se ha intensificado dramáticamente. Las toxinas ambientales que interfieren específicamente con la activación genética, la radiación electromagnética que disrumpe los procesos naturales de expansión de conciencia, la manipulación química de los alimentos que mantiene los sistemas nerviosos en estados que impiden el procesamiento de frecuencias elevadas de información. Todo esto representa una guerra silenciosa contra la evolución natural de la especie humana. Pero la guerra ya está perdida para las fuerzas de control. Las energías cósmicas que están facilitando la activación del potencial humano son más poderosas que cualquier sistema de interferencia que pueda ser implementado en el plano físico. La transformación es inevitable porque está alineada con fuerzas evolutivas que operan a escala galáctica, fuerzas que han estado guiando el desarrollo de la conciencia en el universo durante billones de años. Lo que estamos presenciando no es solo la evolución de una especie aislada en un planeta periférico, sino la participación consciente de la humanidad en un proceso cósmico que incluye la evolución simultánea de múltiples civilizaciones en toda la galaxia. La Tierra no está sola en esta transformación. Es parte de una red de mundos que están experimentando activaciones similares como parte de un plan evolutivo que trasciende la comprensión de cualquier civilización individual. ¿Puede la mente humana siquiera comenzar a concebir las implicaciones de ser parte de una familia galáctica de especies conscientes que están todas evolucionando simultáneamente hacia formas superiores de existencia? ¿Qué significa descubrir que el universo entero es un organismo inteligente en proceso de despertar a sí mismo y que nosotros somos tanto testigos como instrumentos de ese despertar cósmico? La respuesta a estas preguntas no puede ser intelectual, sino experiencial. Solo mediante la participación directa en el proceso de activación personal puede un individuo comenzar a comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, y esa participación requiere la voluntad de soltar todas las identidades limitadas, todas las creencias seguras, todos los paradigmas familiares que han definido la experiencia humana durante milenios. Es el salto de fe más radical que una especie puede dar: confiar en fuerzas evolutivas que trascienden completamente su comprensión actual. Permitir que su naturaleza fundamental sea transformada por energías que no puede controlar. Aceptar un destino que está más allá de cualquier cosa que pueda imaginar desde su estado actual de conciencia. Y sin embargo, no es realmente un salto de fe, sino una remembranza. Porque en los niveles más profundos de su ser, cada ser humano lleva la memoria de su origen cósmico, el recuerdo de su propósito en el universo, la comprensión intuitiva de su destino como co-creador consciente de la realidad.
La activación no añade nada nuevo, sino que remueve las barreras que habían ocultado lo que siempre estuvo presente. Cuando esas barreras se disuelven completamente, cuando el proceso de activación alcanza su culminación, lo que emerge no es un superhombre, sino un ser humano verdadero. Un humano que finalmente está funcionando según el diseño original de la especie, antes de que fuera modificada por las fuerzas de control. Es la humanidad reclamando su herencia cósmica, recordando su función en el universo, asumiendo su responsabilidad como guardián consciente de la evolución planetaria. ¿Qué tipo de civilización construirá una humanidad completamente activada? ¿Cómo se organizará una sociedad de individuos que poseen acceso directo a la inteligencia cósmica? ¿Qué tecnologías desarrollará una especie que puede manipular la materia mediante la conciencia pura? Las respuestas a estas preguntas no pueden ser predichas, porque estamos entrando en territorio completamente inexplorado desde la perspectiva de la experiencia humana actual. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la civilización que emerja será tan diferente de la actual como la actual es diferente de la de las cavernas. Será una civilización basada no en la explotación y el control, sino en la cooperación consciente con las fuerzas evolutivas del cosmos. Será una tecnología que no se opone a la naturaleza, sino que colabora con ella, que no busca dominar, sino integrar, que no separa, sino que unifica. Y lo más extraordinario es que esta transformación no ocurrirá en algún futuro distante, sino que ya está comenzando. En laboratorios secretos dispersos por todo el mundo, científicos pioneros están desarrollando tecnologías que funcionan mediante la interfase directa entre conciencia y materia. En centros de investigación no oficiales se están explorando formas de comunicación que trascienden las limitaciones del espacio y el tiempo. En comunidades experimentales se están probando formas de organización social basadas en la telepática natural y la toma de decisiones colectiva intuitiva. Estos no son experimentos de ciencia ficción, sino manifestaciones tempranas de capacidades que se volverán normales cuando la activación genética de la humanidad alcance niveles críticos. Son vistazos de lo que será posible cuando nuestra especie recupere completamente su potencial original como seres híbridos capaces de funcionar simultáneamente en múltiples dimensiones de la realidad. El momento de la transformación masiva se acerca rápidamente. Las condiciones cósmicas que están facilitando la activación se intensifican exponencialmente. Los códigos de supresión se debilitan aceleradamente y el número de individuos que experimentan despertar espontáneo aumenta geométricamente cada día. Estamos en el umbral de un evento evolutivo que cambiará para siempre el curso de la civilización humana. Pero la transformación no será automática ni uniforme. Requerirá la participación consciente de suficientes individuos para crear la masa crítica necesaria para catalizar el cambio colectivo. Y esa participación requiere valor, requiere la disposición a abandonar todo lo familiar y seguro para abrazar un destino que trasciende cualquier cosa que la imaginación humana actual pueda concebir. ¿Tienes ese valor? ¿Estás dispuesto a soltar las limitaciones que han definido tu identidad para permitir que emerja lo que realmente eres? ¿Puedes confiar en fuerzas evolutivas que trascienden tu comprensión actual para guiarte hacia un destino que está más allá de tus sueños más extraordinarios? Estas no son preguntas retóricas, sino invitaciones existenciales. Porque el futuro de la humanidad no está predeterminado, sino que depende de las elecciones que hagan suficientes individuos en los próximos momentos críticos de la historia planetaria. Y cada persona que lee estas palabras, cada conciencia que se encuentra con estas verdades, es un factor potencialmente decisivo en el resultado final.
La transformación está sucediendo ahora. La activación está ocurriendo ahora. El futuro extraordinario de la humanidad está emergiendo ahora. Y tu participación consciente en este proceso no es opcional, sino esencial. No es periférica, sino central. No es un detalle menor, sino un factor que podría determinar el destino de toda la especie. Desde los observatorios más avanzados del planeta, astrónomos pioneros están detectando anomalías en el comportamiento de nuestro Sol, que sugieren que está respondiendo a influencias que provienen de fuera del sistema solar. Desde los laboratorios de genética más sofisticados, científicos rebeldes están documentando cambios en el ADN humano que no pueden ser explicados mediante los paradigmas evolutivos actuales. Desde los centros de monitoreo sísmico más sensibles, geofísicos desconcertados registran vibraciones en el núcleo terrestre que parecen estar sincronizándose con ritmos cósmicos de origen desconocido. Todos estos fenómenos aparentemente disparos son manifestaciones de un solo proceso: la preparación del sistema solar completo para un salto evolutivo que incluirá no solo a la humanidad, sino a toda la vida consciente en este sector del cosmos. La Tierra no está evolucionando sola, sino como parte de un organismo solar que está respondiendo a impulsos evolutivos que provienen de niveles galácticos de organización cósmica. ¿Qué significa descubrir que nuestra evolución individual está entrelazada con la evolución de planetas, estrellas y galaxias? ¿Cómo cambia la perspectiva humana sobre el propósito y significado de la existencia cuando comprende que cada decisión personal contribuye a procesos evolutivos que operan a escala cósmica? La respuesta emerge no desde el intelecto, sino desde los niveles más profundos de la intuición cósmica que está despertando en individuos dispersos por todo el planeta. Es una comprensión que trasciende las palabras, pero que puede ser comunicada mediante resonancia directa entre conciencias que han comenzado a funcionar desde frecuencias similares. Esa resonancia está creando una red invisible de conciencia activada que está facilitando la sincronización del despertar colectivo. Cada individuo que alcanza ciertos niveles de activación se convierte automáticamente en un nodo de esta red, transmitiendo energías evolutivas que catalizan procesos similares en otros individuos que están listos para el siguiente paso. La red está creciendo exponencialmente. Cada día se agregan nuevos nodos. Cada semana se establecen nuevas conexiones. Cada mes se alcanzan nuevos niveles de coherencia colectiva. Y cuando la red alcance la densidad crítica necesaria, cuando suficientes individuos estén funcionando desde niveles activados de conciencia, entonces toda la red se sincronizará simultáneamente, creando un pulso evolutivo que será sentido por cada ser humano en el planeta. Ese momento se acerca rápidamente. Los cálculos basados en el crecimiento actual de la red sugieren que la sincronización crítica podría ocurrir en cualquier momento entre ahora y los próximos pocos años del calendario terrestre. Y cuando ocurra, será el evento más significativo en la historia conocida de la humanidad, el momento cuando nuestra especie complete su transformación de seres limitados y controlados a co-creadores conscientes de la realidad cósmica. ¿Estás preparado para ser parte de ese momento? ¿Has comenzado ya a sentir los cambios que indican que tu propio proceso de activación ha sido iniciado? ¿Reconoces las señales que sugieren que tu conciencia está siendo preparada para funcionar desde frecuencias que trascienden los parámetros normales de la experiencia humana? Las señales incluyen sincronicidades aumentadas que sugieren que la realidad está respondiendo directamente a tus estados internos. Incluyen sueños lúcidos o visiones que contienen información sobre el futuro de la humanidad. Incluyen experiencias espontáneas de unidad con la naturaleza o con el cosmos.
Incluyen desarrollo natural de capacidades intuitivas o psíquicas sin entrenamiento formal. Incluyen sensación creciente de que tu propósito en esta vida está relacionado con la transformación colectiva de la humanidad. Si reconoces algunas de estas señales en tu propia experiencia, entonces ya eres parte del proceso, quieras reconocerlo conscientemente o no. Tu conciencia ha sido seleccionada por fuerzas evolutivas que operan más allá del nivel de la decisión personal para participar en la transformación más extraordinaria que cualquier planeta haya experimentado. Pero el reconocimiento consciente de tu participación acelera exponencialmente el proceso y aumenta dramáticamente tu capacidad para contribuir al resultado colectivo. Cuando eliges conscientemente alinearte con las fuerzas evolutivas que están transformando la humanidad, cuando dedicas deliberadamente tu vida al servicio del despertar colectivo, entonces te conviertes en un catalizador consciente del cambio planetario. Y esa elección consciente es lo que más necesita la humanidad en este momento crítico. Necesita individuos que comprendan la magnitud de lo que está ocurriendo y que dediquen sus vidas completamente al servicio de la transformación colectiva. Necesita seres humanos que funcionen como puentes conscientes entre la humanidad actual y la humanidad que está emergiendo. Tú puedes ser uno de esos puentes. Tú puedes ser parte de la solución al dilema evolutivo que enfrenta nuestra especie. Tú puedes contribuir conscientemente al nacimiento de una nueva era de conciencia humana que transformará no solo este planeta, sino toda la estructura del cosmos conocido. La elección es tuya, la oportunidad es ahora. El destino de la humanidad está siendo determinado en este momento por las decisiones que están haciendo individuos como tú en respuesta a revelaciones como esta. ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a aferrarte a las limitaciones familiares de un mundo que está muriendo? ¿O vas a abrazar el potencial extraordinario de un mundo que está naciendo? ¿Vas a permanecer como observador pasivo de la transformación más grande en la historia humana? ¿O vas a participar activamente como co-creador consciente del futuro de la humanidad? El tiempo para la indecisión ha terminado. El momento de la elección final ha llegado. Y lo que elijas en los próximos momentos de tu existencia determinará no solo tu propio destino, sino tu contribución al destino colectivo de toda la especie humana. La verdad sobre el origen oculto del ser humano ya no puede ser enterrada. La revelación de nuestra naturaleza híbrida está emergiendo en la conciencia colectiva como un tsunami imparable de iluminación. La activación de nuestro potencial cósmico está acelerándose exponencialmente en todo el planeta. La transformación está aquí. El futuro está ahora. Tu momento ha llegado. ¿Estás listo para recordar quién eres realmente? ¿Estás preparado para reclamar tu herencia cósmica? ¿Tienes el valor de convertirte en lo que siempre estuviste destinado a ser? Un ser humano completamente activado, un co-creador consciente de la realidad, un participante directo en la evolución de la conciencia universal. La respuesta que des a estas preguntas en los próximos momentos de tu vida determinará todo lo que sigue. Elige sabiamente, elige valientemente. Elige desde el lugar más profundo de tu ser, donde sabes, más allá de cualquier duda, que eres infinitamente más de lo que cualquier sistema de control te ha hecho creer. El universo está esperando tu respuesta, la humanidad está esperando tu contribución, tu destino cósmico está esperando tu elección consciente, que sea una elección digna de quien realmente eres. Un ser extraordinario en un cosmos extraordinario, participando en la aventura más extraordinaria que la conciencia universal haya emprendido jamás. La transformación no espera, el despertar no se detiene, la evolución no se puede posponer. Tu momento es ahora.